Hola a todos y todas. La idea de esta presentación es que no sea muy larga y es solo una introducción a lo que va a ser nuestro coloquio del día 13 de enero. Partiendo por una definición tradicional de la seguridad alimentaria y nutricional, que tiene cuatro pilares: la disponibilidad de alimentos, es decir, que los alimentos existan; la utilización de esos alimentos, es decir, que las personas que los adquieren los consuman y los puedan aprovechar para su crecimiento, para su desarrollo y para las necesidades básicas de nuestro organismo; que la gente se consuma los alimentos, y eso tiene no solo relación con que los alimentos estén disponibles, sino que también tiene relación con las preferencias y con la cultura de las personas, y que haya acceso a los alimentos. Eso significa que si hay alimentos disponibles, tengamos plata, tengamos dinero para comprarlo, y también tengamos acceso físico a ese tipo de productos. Entonces, estos cuatro pilares constituyen la definición de la seguridad alimentaria y nutricional. Un concepto un poquito más amplio y también diría yo más político tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a tener alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, que sean producidos de forma sostenible y ecológica, y también el derecho de los pueblos a decidir qué sistema alimentario y productivo quieren. Como ustedes ven, esto le va poniendo más cuento a lo que es la seguridad alimentaria. Ya no es solo que los alimentos estén disponibles, sino que las decisiones que las personas están tomando respecto a todo el sistema. La situación hoy día en el mundo es de lo que se llama una doble carga de malnutrición. Algunos hablan de triple carga de malnutrición, que está constituida por las personas que tienen desnutrición, por las personas que tienen obesidad y por las personas que tienen déficit, es decir, falta de micronutrientes. Y con eso me estoy refiriendo al hierro, por ejemplo, a la vitamina D de dedo, que está muy de moda hoy en día, que en Chile todo el mundo la tiene baja; al déficit de cobre, al déficit de zinc, que son nutrientes que vienen incorporados en los alimentos y que no nos damos ni cuenta que los estamos consumiendo o no consumiendo. En el mundo todavía existe mucha población con inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen acceso, que no tienen disponibilidad de alimentos, que no los pueden consumir o que no los pueden aprovechar y utilizar para su buen desarrollo. Los países que más problemas tienen de inseguridad alimentaria en el mundo se ubican en el continente asiático y en el continente africano. Pero nuestro continente latinoamericano, que es el que se ve ahí como en un color rojizo café, también tiene problemas de inseguridad alimentaria. ¿Y qué es lo que se espera que ocurra con la pandemia? Que esto empeore, y que así como habían poblaciones que estaban logrando salir lentamente de la inseguridad alimentaria, vuelvan a caer en inseguridad alimentaria. Y eso se relaciona directamente con la pobreza. Nos estamos empobreciendo porque, a propósito de las medidas para prevenir la infección por coronavirus, hemos tenido que abandonar trabajo, hemos perdido trabajo, se han tenido que cerrar muchas fuentes de trabajo, estamos en el hogar un poco amarrados, sin posibilidades de generar ingresos. ¿Cuál es la situación en Chile? Este es un estudio reciente que publicó el Ministerio de Desarrollo Social, que muestra ahí en la línea roja que los hogares que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa en nuestro país en los meses julio, agosto, en que se aplicó esta encuesta, eran cerca de un 20%. Si uno lo compara con la situación previa a la pandemia en el año 2017, ese valor no superaba el 13%. Es decir, efectivamente aumentar la inseguridad alimentaria en tiempos de pandemia. Pero cuando uno lo mira con un poco más de detalle, claramente ahí en las barras azules vemos que el quintil 1, es decir, el quintil más pobre, puede llegar a tener hasta cerca de un 30% de inseguridad alimentaria. En los hogares en los que la mujer es la jefa de hogar, es bastante mayor que en aquellos en que es el hombre el jefe de hogar.
Y cuando el ingreso disminuye, claramente esa es una de las razones más importantes de inseguridad alimentaria. Sin embargo, esto no solo tiene que ver con el ingreso, también tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, porque como ya decía, hay muchos lugares que están cerrados, centros comerciales donde habitualmente comprábamos o incluso ferias libres donde habitualmente comprábamos que están cerradas. Cuando uno analiza estos problemas de inseguridad alimentaria, no puede evitar saber y darse cuenta que las mujeres son mucho más afectadas por pobreza, más afectadas por malas condiciones laborales y por lo tanto más afectadas por inseguridad alimentaria. Sin embargo, fíjense ustedes que si las mujeres rurales tuvieran acceso equitativo, un acceso justo, igualitario a recursos productivos, a tierra, a agua, a semilla, a capacitación, en poco tiempo se podría conseguir una reducción de hasta 150 millones de personas con hambre en el mundo. Esto es muy importante, o sea, si las políticas públicas apoyan a las mujeres rurales, que son grandes productoras, pero que tienen pocos elementos para producir, bueno, claramente eh, podría mejorar la situación de muchas personas. Un poco más allá del concepto que habíamos visto de seguridad alimentaria y del concepto de soberanía alimentaria está este concepto mayor que es el del derecho a la alimentación. Y deberíamos decir derecho a la alimentación adecuada. ¿Y cómo se define adecuada? Ese va a ser tema sin duda de nuestro conversatorio, de nuestro coloquio, porque no es fácil definir adecuado. Adecuado nutricionalmente, adecuado culturalmente, saludable, que no haga daño. Bueno, hay una serie de apellidos que definen ese adecuado. Pero el derecho a la alimentación entonces se traga, por decir de una manera, esos otros dos conceptos, que es el de soberanía alimentaria, el concepto más político de decidir qué sistema alimentario queremos, y el de seguridad alimentaria, que es el más tradicional de acceso, disponibilidad, consumo y utilización de los alimentos en forma permanente, en todo momento, en todo lugar y para todas las personas. El derecho a la alimentación, por otro lado, es un concepto más vinculado a la justicia social y que se ejerce cuando todos y todas tenemos acceso físico y económico en todo momento a esta alimentación adecuada, para lo cual los alimentos deben estar disponibles, deben ser sanos, deben ser nutritivos y deben ser inocuos, es decir, no hacer daño, no llevar contaminantes. Deben estar asequibles, es decir, con posibilidades las personas, tanto desde el punto de vista económico como físico, para adquirir estos alimentos sanos, nutritivos e inocuos. Esto debe ser estable y permanente en el tiempo, es decir, debe haber una oferta suficiente para que todas las personas en todo momento y en todo lugar tengan esta disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos. Debe ser sostenible, es decir, que la producción debe respetar una utilización adecuada de los recursos naturales, me estoy refiriendo a la tierra, me estoy refiriendo a los animales, me estoy refiriendo a recursos marinos, etc. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre la producción de alimentos suficiente para la gente y también respetuoso con el medio ambiente. Y debe ser adecuado a las características culturales y a las preferencias de la población a la que están destinados. Todos esos conceptos están vinculados al derecho a la alimentación adecuada. Más recientemente en el mundo internacional se ha estado hablando de un concepto mayor, que es un concepto que a su vez se traga todo lo demás, que es el de sindemia global. Y cuando hablamos de sindemia global, estamos hablando de obesidad, que es un problema gigante en el mundo, de desnutrición, que sigue lamentablemente siendo un problema también, y el cambio climático, que es un problema quizá que está menos en nuestra conciencia, más reciente, diría yo, en la historia, pero que cada vez constituye una amenaza más grave para la salud. Y estos conceptos están relacionados y uno diría, pero ¿qué tienen que ver? Bueno, tienen mucho que ver porque las causas de la obesidad, de la desnutrición y del cambio climático están muy imbricadas. Detrás de eso está la pobreza, detrás de eso están las malas condiciones laborales, detrás de eso están las decisiones de qué tipo de alimentos queremos, qué tipo de producción queremos, qué modelo económico y político queremos. Y esto vino a ser agravado por la pandemia por COVID-19,
que ustedes también se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con lo anterior? Las personas que adquieren esta enfermedad, el COVID-19, lo pasan mucho peor si tienen obesidad, si tienen desnutrición y sin duda que el cambio climático algo ha tenido que ver también con cómo esta enfermedad se está comportando y nos tiene a todos en el mundo pendientes de un mismo tema. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis más global, más integral del problema, quizás puede llegar a apuntarle con el palo al gato en términos de las políticas públicas y cómo nos tenemos que dejar de preocupar de la superficialidad y profundizar en las causas de las causas. Porque aunque es cierto que se requiere educación en alimentación, aunque es cierto que se requiere eh, camas de UTI para las personas que se enferman, también es cierto que hay que mirar un poquito más atrás y tratar de comprender por qué la gente se alimenta mal y tratar de comprender por qué, por ejemplo, el hacinamiento, las aglomeraciones favorecen la infección por COVID-19. Así de complejo es el tema, no pienso en profundizar, no se asusten con esta diapositiva, solo decirles que no son análisis simples. No es como quédese en su casa, coma sano y haga ejercicio. No es tan simple. Los factores que se relacionan con la presentación de todas estas condiciones se entrelazan entre sí, se potencian entre sí y no son fáciles de abordar. Algunos dicen que para poder abordar integralmente este tipo de problemas tienen que haber dos tipos de políticas, unas más estructurales, que tienen que ver con lo legal, que tienen que ver con lo constitucional, y otras que son más individuales, que tienen que ver con la educación de los individuos y con promover, por ejemplo, una vida sana. Pero las personas no logran cambiar conducta, no les es fácil cambiar conducta si el ambiente que nos rodea está todo el tiempo tironeándonos hacia otro lado. Estamos obligados a producir, por ejemplo, para poder comer. Y entonces nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, pero y entonces no comemos porque no producimos, no tenemos ingresos, no podemos comprar alimentos. Entonces, no es tan fácil tomar decisiones y pongo eso solo como ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos, si el entorno que nos rodea no facilita esas decisiones. Otro ejemplo, si estamos diciendo que hay que consumir más pescado, porque el pescado es un alimento sano, pero resulta que no encuentro pescado en cualquier parte y por otro lado cuando lo encuentro no estoy muy segura que se haya cuidado la cadena de frío y capaz que se haya echado a perder, no tengo confianza. Y por otro lado, si superé esas dos barreras, además es de alto costo, por lo tanto no lo puedo comprar. Y si superé esa barrera, también tengo que tener tiempo para cocinarlo, porque el pescado no se hace de vuelta y vuelta, ¿no es cierto? Hay que tener una preparación, sacarle la piel, sacarle las espinas, eventualmente, bueno, hay que prepararlo, hay que limpiarlo, se requiere tiempo. Por lo tanto, cuando me dicen, oiga, usted tiene que comer más pescado, sí, lo entiendo, me lo aprendo, hasta me lo sé, lo puedo repetir, pero de ahí a que lo pueda hacer es otra cosa. Por lo tanto, eso nos pasa con muchas decisiones. Así que cada vez que juzguemos a alguien porque tomó una mala decisión, vale la pena tratar de entender cuál es el entorno que rodea a esta persona, el ambiente que rodea a esta persona y que hace que le sea tan difícil tomar esa decisión que a lo mejor todos sabemos que es la mejor. Bueno, ese es el esquema en Chile del sistema alimentario. ¿Cuáles son los ambientes en los cuales nos movemos diariamente? El hogar, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, nuestro barrio, los almacenes que habitualmente compramos. Pero eso está a su vez tensionado por lo que está pasando en el país, que los tratados de libre comercio, que los grandes productores de alimentos, el marketing, la publicidad, como mueve montañas y nos hace cambiar, por ejemplo, las conductas. Entonces, nosotros vivimos en un entorno chiquitito que está muy presionado por todo lo que está pasando en nuestro país, pero también en el mundo. Para abordar esto, entonces hay que mirarlo con unos ojos más grandes, podría decir yo, mirando cuáles son las causas de las causas, lo que llamamos los determinantes sociales, y mirando estos ambientes alimentarios que rodean a las personas. Y para poder abordar esto se requieren políticas, políticas públicas, de esas que llamamos estructurales, que hacen que a los individuos les sea más fácil cambiar su conducta. Políticas sociales, por ejemplo, políticas laborales,
políticas económicas, va a haber o no una ayuda para las personas que se quedaron sin trabajo, políticas educacionales que nos permitan a todos desarrollarnos de la misma manera, etcétera. Solo voy a dar un ejemplo porque tiene que ver con la alimentación y que probablemente les haga a ustedes comprender mejor de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo cambiamos entornos alimentarios, por ejemplo, con esta ley que ustedes conocerán como la ley de etiquetado? La ley de etiquetado lo que hizo fue establecer límites, límites de calorías, de sodio, de azúcares y de grasas saturadas en los alimentos. Y todos los alimentos que superen esos límites, que son límites muy técnicos, que están elaborados por expertos, bueno, los alimentos que superen esos límites tienen que poner este discopare negro con letras blancas. A todos nos queda clarísimo lo que quiere decir ese discopare. Tengo que comprar menos, ojalá no comprarlo, cambiarlo por uno sin sello o con uno con menos sello. Bueno, es bien claro el mensaje. Y eso uniforma el ambiente, porque ya todos tenemos la misma información. En segundo lugar, esta ley no solo estableció los límites y puso este etiquetado de sellos negros, sino que además prohibió la publicidad dirigida a niños de cualquiera de estos productos. Por lo tanto, estos productos tuvieron que sacar sus figuritas, sus regalos, los animalitos, que hacían demasiado atractivos estos alimentos para los niños. Pero además, estos alimentos no se pueden vender en las escuelas. De esta manera estamos cambiando el entorno. Todavía no le hemos dicho a la gente que no los compre. No es necesario decírselo. La gente ya lo sabe porque mira el sello negro y dice, mejor que ese no. Pero además no hay publicidad, pero además no se vende en la escuela. Entonces es más fácil tomar las decisiones. Eso es cambiar los entornos. Bueno, no es sostenible un sistema alimentario que no respete el medio ambiente. Estamos degradando los suelos, estamos reduciendo la biodiversidad, estamos afectando la disponibilidad del agua y la inocuidad del agua, salubridad que le llaman, que es responsable de casi un tercio de la emisión de los gases de efecto invernadero. Esto del cambio climático que escuchamos de repente. Pero tampoco es sostenible un sistema que relegue, que sea discriminatorio, por ejemplo, con las mujeres, como les mostraba antes. Por lo tanto, el desafío es mayor. Nuevamente, entonces, la respuesta tiene que ser en base a políticas estructurales. Y dentro de esas políticas estructurales, establecer el derecho a la alimentación en la Constitución, que en Chile no existe, no está establecido, y aprovechando la gran oportunidad que tenemos de esta nueva Constitución, creemos que ahí hay una gran oportunidad para dar un primer gran paso, que es, si esto está establecido en la Constitución como un derecho, como una garantía, es por lo tanto exigible. Y tanto aquellos que quieran hacer programas, que quieran hacer políticas o que quieran hacer proyectos en este ámbito, van a poder decir, la Constitución lo está exigiendo. Pero también la población de nuestro país va a poder exigir que el Estado le garantice una alimentación adecuada, es decir, acceso, disponibilidad permanente en el tiempo, pertinente culturalmente, eh, para todas las personas que viven en nuestro país. Y a eso es a lo que queremos apuntar, de esto queremos hablar en el conversatorio. Esto es solo una breve introducción, no pretendí a través de esta cortita número de diapositivas acotar el tema completamente porque hay muchas aristas que tenemos que conversar y espero que nos podamos encontrar entonces el día 13 de enero en nuestro coloquio, en nuestro conversatorio con todos y todas.